Desde Ashkelon, la ciudad más bombardeada, está nuestro compañero, nuestro colega Gabriel Michi, que desde el minuto 1 está realizando toda la cobertura, de las coberturas más difíciles, pero más periodísticamente importantes de su carrera, y también en la pantalla de C5N. A través tuyo, Gaby, nosotros sentimos el horror, vivimos el horror. Te doy la bienvenida a Turno Mañana. Te escuchaba hace un ratito también en el programa que nos antecede, recorriendo cada calle, cada cuadra donde fue bombardeada. ¿Qué está pasando en estos momentos? Sumate aquí al equipo. Buen día. Hola Lu, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar charlando con vos. Sí, bueno, mira, justamente estamos en Ashkelon, una ciudad que tiene 130.000 habitantes aproximadamente y que está apenas a 13 kilómetros de la Franja de Gaza, de la zona norte de la Franja de Gaza, y es la ciudad que ha recibido la mayor cantidad de bombardeos en las últimas horas. Esto que están viendo ocurrió anoche. Este lugar que está mostrando Ezequiel Pizzuto, es un centro comunitario que actúa prácticamente como un refugio últimamente, y la bomba cayó justamente en el edificio de la sinagoga, ¿no? Lo cual tiene también una connotación religiosa muy fuerte y espiritual muy fuerte, porque impactó justamente en este lugar. En este lugar, hoy por hoy, hay mucha gente dando vuelta, de la que no han perdido muchos de ellos sus casas y demás, pero que este centro comunitario tiene un sector de jóvenes, un sector de adultos mayores, la sinagoga. Es un centro comunitario que normalmente en épocas de paz, digamos, tiene mucha actividad que tiene que ver con la cultura, con la convivencia y demás. Hoy es un lugar que es prácticamente un centro de supervivencia, donde se les brinda alimentos, se les brinda comida, porque mucha de esta gente no tiene la posibilidad hoy por hoy de ir a un supermercado, porque están casi todos los negocios cerrados, y es a través de las ONGs y también a través de la ayuda solidaria del propio gobierno que ellos están en este centro comunitario. Lo que les está mostrando Ezequiel Pizzuto es la entrada a el refugio, al shelter, que es a donde tienen que correr cuando empiezan a sonar las sirenas aquí. Anoche, cuando se explotó esta bomba, empezó a sonar la sirena primero, la gente vino corriendo y se escondió en este refugio, que son con puertas blindadas, y en el momento en el que cerraban la puerta, en ese momento se produjo el impacto del cohete a apenas menos de 15 metros. Ahí lo ven, la distancia que hay entre la puerta que se cerraba con la gente encerrándose y el lugar donde se produjo el impacto del cohete, que pudo haber sido una tragedia, porque en ese momento acá había 150 personas. De milagro no hubo personas heridas. Y vamos a charlar porque estamos aquí en Ashkelon y tenemos la posibilidad de mantener un diálogo con quien es, hace un ratito intentamos pero se cortó la señal, la vicealcaldesa de esta ciudad, que es la ciudad más bombardeada en las últimas horas aquí en Israel, a apenas 13 kilómetros. Bueno, vamos a preguntarle de vuelta que se presente, por favor. Altit Miray, סגנית ראש העיר. Altit Miray, ella es la viceintendenta de la ciudad de Ashkelon y en este momento está en el terreno trabajando. Exactamente. Bueno, que nos cuente un poco cómo están viviendo el bombardeo permanente aquí en Ashkelon y bueno, y qué están haciendo, cuáles son las tareas que están haciendo. אני שואל אותך עוד פעם, איך אתם חיים את הימים האחרונים ומה אתם עושים פה במקום הזה? אנחנו מפעילים מספר מרכזים קהילתיים בעיר. אנחנו עושים חלוקה לתושבים, גם של ערכות הפגה לילדים, גם של אוכל חם לכל הקשישים, מבוגרים שלא יכולים לצאת, וכאן אנחנו עושים גם קשישים, כ-600 מנות, וגם חמה לתושבים. כשראינו שהמצב הפך להיות גרוע וחמור, התחלנו לספק לתושבים את כל המוצרי בסיס, כולל תינוקות. Como la gente no puede salir en este momento o les piden de que estén al lado de los refugios, entonces acá en este lugar decidieron hacer un centro de distribución, o sea que reciben por una parte donaciones y las entregan a
hasta las casas de las personas, ya sea tienen, o sea, para personas mayores, tienen también todo tipo, les mandan cajas con todo tipo de juegos para chicos, para familias que están con chicos. Todo esto es lo que están haciendo los últimos... Preguntarles cómo están viviendo el tema del asedio permanente, de la caída de bombas permanentes sobre esta ciudad. איך אתם חיים בכלל את זה שכל הזמן יש פה הפגזות וכולי? האמת שזה לא פשוט, והחשש היותר גדול שלנו זה על כל בני הנוער. יש לנו מאות בני נוער שמתנדבים כאן, וגם מתנדבים מבוגרים. לא פשוט, הרבה פחד, אבל עם הרבה מוטיבציה כדי לסיים ולנצח את המערכה הזו. Dice que, o sea, con mucho miedo, pero a la vez con mucha energía como para terminar todo esto que está pasando de una manera exitosa. Quizás creo que es importante también ver cómo vivió ella ayer a las 6 de la tarde cuando cayó el misil. איך היה הסיפור כשאת היית פה בפנים כאשר נפל הטיל? אולי תספרי על זה. כן, האמת היא שכבר קרה לנו ביום רביעי שעבר. היה לנו את אותו דבר כשזה לא נפל כאן בתוך התחום של המרכז הקהילתי. Inclusive el miércoles pasado también pasó algo cercano, pero ayer... ואתמול זה קרה. היינו כאן לא מעט אנשים, המון בני נוער, הרבה מתנדבים. אזעקה, כולם רצים. רצים למקלט. יש לנו כאן מקלט גדול עם מספר חדרים. Lo que dice de que estaban a eso de las 6 de la tarde y había acá muchísima gente justamente trabajando en la distribución y demás. Y de repente suena la sirena y entonces todos tienen que entrar por esta pequeña puerta del refugio. כן. יש כאן מקלט עם הרבה חדרים, אבל הפחד הוא גם על כל אלה שיוצאים לחלק את הדברים. בני נוער, מתנדבים, חלק כבר היו ליד הרכב, חלק כבר בדרך לתושבים. Dice de que por una parte acá hay un refugio, pero ¿qué pasa con la gente, los chicos que fueron a repartir comida a ancianos y los sacaron en el medio de la calle? ואני חייבת לציין שיש נוער מצוין, כי גם אחרי שזה נפל, וגם אחרי שכולנו היינו בפחד, הם לא רצו ללכת הביתה, הם רצו להמשיך ולעבוד. Dice que lo que quiere decir algo que tenemos acá una juventud muy valiente, pero buena también, porque después del misil querían seguir trabajando, no se querían ir a la casa. Muchísimas gracias. Vamos a recorrer, decirle y mostrar las donaciones y cómo están trabajando allí. Muchas gracias. Bueno, van a ver lo que nos contaba la vicealcaldesa, que es impresionante la cantidad de donaciones que están llegando, porque la gente de un día para el otro se encontró sin la posibilidad de ir a comprar comida, a comprar bebida. Muchos de ellos se quedaron sin casa, ¿no? Y esta organización comunitaria permite justamente que se pueda llegar a hacer esta distribución de bebidas y alimentos tan importante en estos momentos. Fíjense, acá estamos viendo la cantidad de donaciones que han llegado. Algunas son donaciones de ONGs, otras son del propio Estado, y de eso se trata esta ayuda solidaria. Hay comida, hay bebida, y hay también un espíritu solidario que se nota en todos lados. Vos sabés que me quedó extraordinario el testimonio, porque también nos grafica lo que es para muchos vivir momentos como el que se está viviendo allí, sin precedentes, por lo grotesco, por la agresión, por el nivel de ataque, por la manera, justamente por el ataque terrestre, por el ataque a civiles. Pero me quedo con esta frase de la alcaldesa, que uno escucha en muchas oportunidades, que las personas, en algunos casos, malamente o, sin poner algún tipo de calificativos, acostumbrados al horror, que al otro día querían ir a trabajar y seguir con su vida, que ningún misil y ningún cohete iba a detener sus vidas, que no quieren abandonar su lugar, porque ese es su lugar, Gaby. Totalmente. Bueno, vos sabés que yo vengo marcando el tema esto de la
normalidad, entre comillas, dentro de la anormalidad de una guerra, ¿no? Algo parecido nos tocó cuando cubrimos la guerra en Ucrania, que nos sorprendía que la gente pudiera seguir con ciertas costumbres de su vida cotidiana mientras ocurrían los bombardeos y demás. Es casi un mecanismo de autodefensa también eso, hay que decirlo. El tema de no cortar con toda la actividad y con todo lo que tiene que ver con la rutina para poder, en cierta medida, afrontar una situación tan traumática como una guerra. Pero bueno, la verdad es que lo que es fundamental en esto son los lazos solidarios que se generan y que permiten esto que estamos viendo, que a partir de la colaboración, de la ayuda en medio de la guerra, esos lazos solidarios son los que hoy están permitiendo que la gente sobreviva y enfrente todo esto. Van a ver también que hay mucho estado de ánimo, los jóvenes le ponen onda, como quien dice, le ponen sonrisa, le ponen voluntad. Recién cuando se enteraron que éramos periodistas de Argentina, enseguida apareció el tema de fútbol, imposible evitarlo, ¿no? Y empezaron todo con Messi, mira, vamos a ver, venga, mira la... Mira lo que hace Messi, ¿no? Es increíble lo que pasa. Nos pasó con gente del ejército, que cuando se enteraron que estaban en la puerta de la Franja de Gaza y se enteraban que nosotros éramos de Argentina, y enseguida aparecía el tema del fútbol, el tema de Messi, el tema de Maradona, obviamente. Y mira, vos lo contás como un tema, pero bueno, el como un dato color. Es gigantesco. Gaby, vos lo contás como un dato color que es extraordinario, pero eso también refleja, revela la importancia que tiene la distracción, la trascendencia que tiene un héroe mundial, lo que puede lograr en chicos que tienen un montón de sueños por cumplir y que viven y que acaban de... tocar la muerte, porque Ashkelon fue bombardeada, porque es la ciudad más bombardeada, y que sin embargo ese rememorar del fútbol, ese fútbol tan penetrado en las sociedades, te permite por un rato poder distraerte. Y cuán importante es eso, cuánto alivio lleva poder en el medio de la máxima tensión lograr un poco de reparo, un poco de distracción. Y Messi llega hasta allí, está presente, porque en esas declaraciones que recién nos mostrabas de estos jóvenes, además de toda su juventud en esplendor y en medio de poner el pecho a la guerra, si es que vale el término de guerra, ese momento donde la relación con el fútbol les permite escapar, mentalmente escapar un ratito de allí. Me encanta cómo describís lo que estás contando, lo que estás vivenciando. Yo creo que ni vos terminás de ser consciente de lo que significa, más allá de tu experiencia muy extensa en este tipo de coberturas, pero en el medio de todas las imágenes que nos estás devolviendo, es un momento de máxima tensión. ¿Qué se espera para el día de hoy? Y te pregunto por un protagonista clave que todavía no entró, y se trata de Irán. ¿Qué se espera de Irán en los próximos días? Bueno, vos sabés que ayer, Lu, estuvimos en la ruta viendo el paso de... estuvimos 45 minutos en vivo viendo pasar camiones con tanques israelíes hacia el sur y hacia la Franja de Gaza, ¿no? Lo que te demuestra que algo está por pasar. Si hay cuestiones que lo demoraron, la incursión terrestre por parte de Israel en la Franja de Gaza, tuvieron que ver primero con el tema de la cantidad de rehenes que están en manos del Hamas todavía. Se habla de 150, pero se cree que pueden llegar a ser mucho más. El segundo fueron factores climáticos que también impidieron esa posibilidad. Y el tercero es el tema de cierto reclamo internacional a garantizar a la población civil de la Franja de Gaza algunos corredores humanitarios que le permitan escapar de lo que puede llegar a ser una invasión por tierra desde el norte, que es lo que planea hacer Israel. Desde el norte es de donde estamos nosotros, ¿no? Esto es Ashkelon. Ashkelon es la ciudad más próxima al norte de la Franja de Gaza, es decir, desde acá. Y bueno, y lo que estaban diciendo hoy, justamente Naciones Unidas le pidió, y Egipto le pidió a Israel que permita llegada de ayuda humanitaria para la población civil de la Franja de Gaza en una situación que está desesperante, porque
porque incluso los hospitales de la Franja de Gaza ya no dan abasto por la cantidad de heridos producidos por la cantidad de bombardeos israelíes sobre Gaza. Pero aparte se están quedando sin insumos básicos. Ayer el director médico del principal hospital de Gaza contó justamente que habían tenido que cortar que tuvieron que cortar, no les quedó más material para el suministro para la atención de personas con diabetes, para la atención de diálisis y demás, no tienen más con qué atender. Entonces, frente a esta situación, hubo un pedido de la comunidad internacional, de Naciones Unidas y ahora en el último momento de Egipto para crear una especie de corredor y ayuda humanitaria para esa población civil que la está pasando terriblemente mal del otro lado de la frontera. ¿Qué puede pasar con Irán? Es una gran incógnita. Si bien no está en claro cuál fuertes son los vínculos del Hamas con Irán, sí lo son con el Hezbollah en el Líbano, ¿no? Pero, y en los últimos tiempos hay que decir que hubo muchos ataques del Hezbollah en el norte de Israel, en la zona desde el Líbano, obviamente, y hay una preocupación. De hecho, ayer hubo muchas alertas en el norte de Israel por esos ataques. La posición de Irán es fundamental porque aparte hay un dato importante. Les voy a contar una anécdota. Ayer nosotros fuimos a hacer una nota y mientras tanto salimos y vamos a mostrar un poco el aire libre. Ayer fuimos a hacer una nota con una mujer argentina que tiene secuestrada a su hermana, a su cuñado y a sus sobrinos, ¿no? En un pueblo bastante lejos de acá, de donde estamos ahora, e incluso bastante lejos de Tel Aviv. Cuando volvíamos desde ese lugar, habíamos estado antes en la puerta de los kibbutz donde se produjeron las masacres, ahí en el sur pegado a la Franja de Gaza. Estuvimos a 3 kilómetros de la Franja de Gaza, en la última frontera militar de Israel frente a eso. ¿Qué pasó? Volvíamos y queríamos, usar el GPS para poder llegar a Tel Aviv nuevamente. Y se colgaron todos los GPS de todos los sistemas operativos que se les ocurran. Y probábamos y nos llevaban a cualquier lado o nos aparecían figuras indescriptibles y demás. Y después nos enteramos que en realidad fue una estrategia de Israel, en este caso, para anular, hackeó todo el sistema de GPS porque habían notado que en Ashkelon en particular, es decir, en la ciudad donde nosotros estamos ahora, habían incursionado los ataques a través de drones. Y los drones no son detectados por la cúpula de acero, es decir, este sistema antimisilístico que Israel tiene para, cuando lanzan un cohete desde la Franja de Gaza, lanzar sus misiles para interceptarlos. Los drones son tan pequeños que no son detectados y tienen otro tipo de circulación que no son detectados por la cúpula de acero. Entonces, ¿qué hicieron? Desde los mecanismos de defensa, hackearon los GPS, dejaron de funcionar los GPS en todo Israel para que los drones no puedan geolocalizar sus objetivos, ¿no? Digo, para que uno entienda. ¿Y cuáles son el principal origen de los drones que habían abastecido al Hezbollah, que están abasteciendo a Rusia en la guerra con Ucrania y que se supone también tiene Hamas? Es justamente Irán, el gran enemigo de Israel y el gran enemigo también de Arabia Saudita en la región. Por supuesto que hay mucha tensión y a partir de la muy buena y clara explicación que estás haciendo de Irán, está por supuesto centrado en cuál será la respuesta o una intervención o una no intervención. Eso puede modificar radicalmente el mapa geopolítico de lo que se está viviendo en Medio Oriente, sin lugar a dudas. Hoy, ¿cómo está Franja de Gaza? Hablábamos de los evacuados, contabas muy bien cuál fue la advertencia por parte de Israel y este pedido de evacuar por parte de los palestinos toda esa zona. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Cuántos se evacuaron? ¿Cuántos siguen allí? ¿Qué se
está viviendo hoy en Franja de Gaza. Vos estás en Ashkelon, bien lo describías, en la ciudad más cercana, más fronteriza a Franja de Gaza en la zona norte. Bueno, lo que se sabe es que este reclamo o esta exigencia que hizo Israel con respecto a que la población civil abandone toda la zona norte de la Franja de Gaza, hasta ayer había alrededor de 600.000 personas que lo habían hecho, ahora se supone que son un poco más, pero la verdad es que no lo está haciendo todo el mundo. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque voluntariamente desoyen lo que pide Israel o porque el Hamas le está impidiendo hacerlo? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Muchas informaciones que circulan acá en Israel es que Hamas está impidiendo hacerlo, justamente para tenerlos como escudos urbanos y evitar que haya un ataque masivo por parte de Israel, ¿no? Así que esa es un poco la situación. La ciudad de Gaza, mira, ayer cuando estuvimos, te contaban en la frontera, justamente en el último puesto militar que tenía en esa zona Israel, que estaba hipermilitarizado, con tanques y demás, estábamos a 3 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza y estábamos a apenas 6 kilómetros de la ciudad de Gaza, propiamente dicha, que es donde se supone está la mayor parte del liderazgo de Hamas. Se supone, nadie lo sabe, pero es lo que se supone que es donde está la mayor cantidad de líderes de Hamas, la propia ciudad de Gaza. Y se escuchaban permanentemente las explosiones, las bombas, que eran los lanzamientos, sobre todo de tanques de Israel contra la Franja de Gaza, ¿no? En algún momento llegamos a grabar, a filmar, estábamos en vivo en el programa de Guillermo Favale, cómo funcionó el escudo antiaéreo, el escudo antimisilístico de la cúpula de acero de Israel, con por lo menos 8 impactos en el aire muy cerca de donde estábamos nosotros, de los misiles israelíes impactando contra los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. Esa es un poco la situación. Lo que vimos ayer también con el despliegue de tanques y demás es el preanuncio de que lo que se viene va a ser realmente grave, va a ser realmente fuerte, va a ser quizás la mayor incursión militar israelí en la Franja de Gaza por años, y sobre el resultado de esa incursión y sobre la decisión o no de quedarse o simplemente ir a la casa de los líderes del Hamas, bueno, va a ser cómo va a reaccionar también el mundo árabe. Si Israel se decide a quedarse en la Franja de Gaza, quizás la reacción del mundo árabe sea mucho más dura frente a esa posición de Israel. Si es simplemente, bueno, simplemente nada es simplemente. Si es atacar al Hamas exclusivamente, bueno, sin duda, por ahí la resolución es otra. Gaby, es extraordinario el panorama que vos estás contando, al mismo tiempo escalofriante. Nuestro compañero nos lo cuenta en primera persona, está ahí sintiendo los bombardeos, sintiendo lo que es ver a familias totalmente desahuciadas y desesperadas porque perdieron a un familiar, porque mutilaron, asesinaron a un familiar o porque lo secuestraron, que es otro de los temas más candentes que uno imagina. Se está negociando por detrás de las noticias qué es lo que va a ocurrir con las personas que fueron brutalmente secuestradas. Ese es otro de los puntos, por lo menos, que de acá nos requiere muchísima atención. Pero impresionante lo que estás haciendo desde Ashkelon y también bien poniendo sobre la mesa lo que puede pasar en los próximos días. Porque la avanzada de Israel y el ataque es inminente, y a partir de allí ver cuál es ese alcance en ese ataque y estar atento a la respuesta de algunos países allí de Medio Oriente, donde empieza un poco a reconfigurar lo que puede llegar a ocurrir en toda esa zona.
Gaby, te quiero seguir preguntando porque, por supuesto, te he escuchado en toda la cobertura, pero recién charlábamos con alguien que trabaja directamente con los cuerpos de la unidad forense del ejército israelí, y él nos confirmaba que varios de esos cuerpos fueron mutilados, que les han arrancado la cabeza, que les han arrancado miembros inferiores, miembros superiores. Allí en Ashkelon, ¿qué se dice de todo eso? Bueno, en Ashkelon están obviamente conmovidos por esta situación. Acá no hubo tanta incursión terrestre porque la defensa de la Franja de Gaza es un poco más fuerte, pero sí hubo mucho bombardeo, ¿no? Nosotros estuvimos en otra ciudad que se llama Sderot. Sderot ha sido la zona cero donde comenzó la irrupción del Hamas el sábado de esta semana, no del anterior, ¿no? El sábado 7 de octubre. Sderot es hoy una ciudad fantasma. Allí llegaron, escuchá el número, 350 milicianos del Hamas, armados hasta los dientes, llegaron en camionetas con ametralladoras, mataban a la gente que se cruzaba por delante y el objetivo era diezmar a la policía local, ¿no? Que era una policía que estaba en un edificio de la policía de 3 pisos y fueron hacia allí, mataron a los policías, se metieron en el edificio, tomaron las armas que había en la comisaría y tomaron el edificio. Y mientras otros circulaban, eso era un comando, mientras otros circulaban por la calle cazando gente, ¿no? Cazando a gente. Y hemos podido hablar con un argentino que vive a 2 cuadras de la comisaría que fue tomada, y él dice, es un hombre que vive con su madre que es discapacitada, más de 90 años tiene su mamá, y se escondió en la habitación de seguridad blindada, se escondieron allí y estuvieron 3 días escondidos, y en el tercer día, cuando ya se suponía que se había recuperado por completo la ciudad de Sderot, él escuchó a un terrorista en el patio de su casa, ¿no? Bueno, con ese miedo es que vivieron, y hoy esa ciudad está vacía, solo hay militares, solo hay policías. Y el edificio de la policía fue derrumbado porque como no lo podían, como los terroristas se habían armado también con las armas que tenía la policía, lo que hicieron fue atacarlo con helicópteros, tirarle misiles con helicópteros y con topadoras para que se les caiga el edificio encima. Y hoy el edificio ese de la policía es pura ruina, que fue lo que mostrábamos nosotros desde esa salida de Sderot. La verdad es que cuando uno empieza a escuchar los testimonios son aterradores. Vos mencionabas lo que contaba este médico sobre cómo fueron diezmados los cuerpos, mutilados los cuerpos. Ayer con una argentina a la que entrevistábamos, que te contaba secuestrada a su hermana, a su cuñado y a sus 2 sobrinas, nos contaba que en ese kibutz, Niroz se llama, donde nosotros estuvimos ayer en la puerta, justamente a 3 kilómetros de la frontera de Gaza, los terroristas ingresaron con tal virulencia que incluso lo que hicieron hubo gente que se encerró en sus casas, cerró las puertas y demás, y entonces lo que hicieron fueron prender los fuegos adentro de sus casas, y los quemaron vivos. Y eso sí está probado y que fue así. Y quemaron gente adentro de los autos. Bueno, es un lugar terrible. Y de hecho después nosotros hablamos con gente de el otro de los kibutz, el Be'eri, que se hizo famoso porque ahí mataron más de 100 personas, y es donde se dijo que los terroristas de Hamas habían decapitado por lo menos 40 bebés. Eso, la verdad,
no hay pruebas, lo informó el ejército israelí, y obviamente si hay pruebas deben ser desgarradoras, pero la gente está convencida de que eso ocurrió. Nosotros no podemos dar fe de eso porque no lo vimos, por suerte no lo vimos, digo, no, entre paréntesis, pero la verdad es que está muy instalado que eso ocurrió en ese terrible episodio del kibutz. Y me dejas decirte algo, Lu, que me parece interesante, yo lo vengo marcando, porque me parece importante señalar esto. La mayoría de las personas que vivían en estos kibutz del sur de Israel, tan cercanos a la Franja de Gaza, eran gente con una formación y con una ideología progresista que de hecho vivían en estos kibutz casi con un modelo socialista, si se quiere, y con lazos solidarios muy fuertes y con un intento permanente de crear puentes con la sociedad palestina. Es decir, este ataque del Hamas no fue contra el ejército israelí, que de pronto hay quienes pueden pensar que tiene una ideología muy de derecha y demás. Se atacó, digo, cualquier muerte está mal, digo, pero por algunos discursos que tratan de matizar los asesinatos y demás. Bueno, la verdad es que no es así. En muchos casos, los que murieron son personas que bregaban por los puentes solidarios por la paz entre ambos pueblos, porque haya paz entre Israel y Palestina. Y bueno, y lamentablemente esas personas fueron brutalmente asesinadas. Gaby, te felicito por tu cobertura, es verdaderamente escalofriante escuchar tu testimonio, pero esta es la realidad y por eso C5N está allí, mostrándote y contándote el minuto a minuto. Volvemos en un ratito nada más con tus relatos, con tus vivencias, porque además se viven momentos de muchísima tensión. Un beso grande. Un beso grande y si me dejás, Lu, agradecerle a mi compañero Ezequiel Pisuto, camarógrafo, que está haciendo un laburo extraordinario, y a nuestro fixer, traductor, productor, Shlomo Zluski, que también nos está dando una mano fenomenal para poder comunicarnos. Nuestras felicitaciones porque el trabajo se ve impecable. Un beso grande. Gracias, Lu. Un beso grande para todos.